Fiorella Molinelli es economista, expresidente de Salud, líder del partido Fuerza Moderna. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Buen día. Rumi, Aarón. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Justamente, como dije hace un momento, el día 2 de este mes venció el plazo para que las agrupaciones políticas formen alianzas. Y usted, justamente su movimiento político, su partido político, ella formó una alianza. Cuéntanos un poquito quiénes forman esta alianza, esta primera alianza en el país. Sí, a ver, nuestra alianza la hemos conformado dos partidos. Por un lado, Fuerza Moderna, que presido el partido, y por otro lado, Batalla Perú, del gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas. Nuestra alianza se denomina Fuerza y Libertad. Como digo, fuerza para cambiar y libertad para vivir sin miedo en estos tiempos, porque una de nuestras banderas que vamos a levantar es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Si ustedes se fijan en nuestros idearios, tenemos propuestas muy comunes, somos opciones de centro, creemos que este espacio aún no ha sido ocupado por partidos, tenemos la izquierda, digamos, la izquierda extrema, la izquierda moderada, tenemos por otro lado la derecha asociada en cuatro partidos, la derecha extrema, conservadora, y nosotros como una opción de centro. Dentro de estas coincidencias, nosotros hemos encontrado una complementariedad muy importante, que es romper con el centralismo limeño. Creemos que el Perú se debe reconstruir desde las regiones y comenzar a hermanar y a unir nuestro país, justamente saliéndonos de estas ideologías que hoy nos polarizan. Allí hemos coincidido con el gobernador que vamos a hacer una convocatoria abierta para invitar, porque tenemos un número importante de invitados al Congreso, 31 diputados, 17 senadores, no es poca cosa, para convocar a los mejores. Y yo creo que eso hay que saludar, porque lo que tú estás pidiendo es renovar la clase política de fondo que hoy está totalmente desprestigiada y que nos ha hecho perder la confianza de la ciudadanía. Cuando se habla de centro, en algunos casos hay alguna orientación hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos decir que en este caso la agrupación política Fuerza Moderna, estamos hablando de un centro-centro. ¿Existe un centro-centro realmente en el país? Nosotros nos hemos posicionado como un centro liberal. ¿Qué significa esto? Creemos creemos en las libertades individuales, las libertades personales, las libertades económicas, pero sí con el rol subsidiario del Estado. O sea, creemos en la libre competencia, creemos en que los mercados tienen que funcionar abiertamente, invitar a todas las empresas a que compitan, pero cuando los mercados fallan, el Estado tiene que intervenir para corregir las fallas. Por ejemplo, ayer conversábamos de las reformas, las tenemos claras en donde hay que entrar. Por ejemplo, hoy en día hay que entrar a bajar los precios de los medicamentos. ¿Por qué Chile, Colombia, sin ir muy lejos, vamos un poco más lejos, Estados Unidos, Europa, tienen precios de los medicamentos años de años mucho más competitivos? Y nosotros seguimos encerrados en el papel o en una simple reforma del Congreso en donde dice, bueno, a ti farmacia, que además los dueños son un club de amigos del sistema financiero, dicen, bueno, ya te doy espacio en mi farmacia para que me pongas el 30% genéricos. ¿Y dónde está su salud? Que debería tener garras, uñas y dientes para entrar a regular los precios. Fundamentalmente a defender el derecho de los pacientes a tener medicinas baratas. Porque la salud no es un privilegio, es un derecho. ¿Y por qué si Chile, Colombia y muchos países, Estados Unidos, son mercados globales, lo tienen? ¿Por qué Perú no lo podría tener? Ese es un primer punto. Un segundo punto es la reforma del transporte. Estamos entrampados en que si el tren, no el tren, que sí, Lima, Chosica, pero el problema es mucho más grave. Hoy, Chile nos lleva 25 años de adelanto en el sistema de transporte, donde tú tienes un sistema de transporte que es envidiable. Si Chile lo tiene, les aseguro que Perú también lo va a tener. ¿Y eso qué significa? En Chile tú con una tarjeta pagas el tren, el metro, los buses, ¿no? ¿Cuántas líneas de metro tienen? 7. Acá estamos atrasadísimos. Líneas de buses, 122 líneas. Y los buses, ¿tú crees que van a estar en la conversación de si se trajeron trenes a diésel, a residual? Son energías contaminantes y que hoy los países las desechan.
No, allá todos los buses, la mayoría son eléctricos, con wifi, con conexión, con cargadores, con seguridad extrema. Las autopistas, tú tienes las autopistas que van por arriba y las subterráneas. El peaje, ¿tú crees que hacen cola para peaje? Allá los peajes son pospago. Pasas y un clic y luego te llega la factura a tu casa. Entonces, ¿por qué Chile puede tener orden en el transporte y Perú no? Entonces, y eso abre la puerta de la informalidad. En el caso, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana que usted señaló es uno de los principales problemas del país, ¿qué es lo que está planteando Fuerza Moderna? Sí, en el tema de la seguridad ciudadana nosotros tenemos claro, primero se requiere un verdadero liderazgo. No hay liderazgo en este momento. No hay liderazgo, tenemos una presidenta realmente que ha llegado por suerte, donde la improvisación ha reinado. Nosotros sí podemos decir que tenemos el coraje suficiente. Yo me he enfrentado al COVID en la época de la pandemia, me he enfrentado a la muerte. Si me he enfrentado a la muerte, menos le voy a tener miedo pues a los extorsionadores, a los sicarios. ¿Mano dura? No, mano durísima, pero con prevención inteligente. Y entonces ahí tenemos que abordar varios temas. Primero, la reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema penitenciario, la reforma de, digamos, de la policía, que hoy está carente de logística. Por un lado vemos las contradicciones de la vida, los altos mandos policiales con Audis, con fiestas, que candela, etcétera, y por otro lado las comisarías sin logística, sin computadoras, sin autos, sin gasolina, sin meritocracia, donde los generales, los policías dentro del sistema militar policial llegan por ascensos irregulares, lo que nos ha dejado de legado en los últimos tiempos, y entonces con eso queremos combatir la criminalidad en nuestro país. Y además criminales cuando son atrapados luego son liberados por el sistema fiscal, inicialmente por la justicia, debido a normas dadas por el Congreso. Y el vergonzoso sistema de justicia conformado por la Junta Nacional de Justicia, por el Poder Judicial y la Fiscalía, donde vemos un show diario de egos políticos, donde yo sí creo ahí que se tienen que ir todos. ¿Cree usted que una reforma real, auténtica del sistema de justicia en el país debería ser ejercido por un próximo gobierno y no por este Congreso? Este Congreso realmente expresa la decadencia política. Vemos una mesa directiva donde está lamentablemente una persona presuntamente acusada por violación. Por otro lado, Valdemar Cerrón, socio político del fujimorismo, que ha sido la máxima expresión de los valores antidemocráticos, y un Valdemar Cerrón que decía traer la bandera de los pobres, pero lo vamos a recordar porque lo único que hizo fue condecorar a Dayanita y a un niño sentado en la mesa. Entonces, eso es lo que queremos para el Perú, la clase política que nos desprestigia, que además se han dedicado a gobernar a favor de sus propios intereses. ¿Quién no recuerda los bonos jugosos que cobran digamos, de manera sistemática? Los edificios caros, los seguros caros, han gobernado para el país cero. Al contrario, han entrado a malgastar el dinero de la población. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero hoy el Ejecutivo les ha cedido el poder y han aprobado leyes con iniciativas de gasto. ¿Para qué? Dina se ha sometido a este poder para poder sobrevivir. ¿Y para qué? Para los blindajes. Hoy tú no me tocas, yo no te toco. Hoy clientelismo político. El Foncomún se ha reducido en un año electoral. Créditos suplementarios a granel. Eso es lo que queremos los peruanos. La factura la vamos a pagar nosotros. En menos hospitales, menos escuelas. En el caso del Foncomún, al parecer, sí se incrementa porque le dan más recursos a los gobiernos municipales para que puedan gastar más. Estamos hablando de una parra fiscal. Se está elevando de 2 a 4% el impuesto de promoción municipal, por lo tanto, más dinero. En un año electoral, ¿no? Sospechoso. Y además acaban de aprobar un crédito suplementario que ha ido a los socios políticos de Dina. Y eso, y la mayoría de APP. Entonces, es vergonzoso, descarado. Tenemos una presidenta que además ha puesto sobre la mesa sus verdaderas, digamos, sus verdaderos intereses. Han sido, ¿quién resume los intereses hoy en día? Cirugías, Waikis, Rolex, aumento de sueldo y viajes. Exacto. ¿No? Entonces, esa es la presidenta que ha desprestigiado lamentablemente a las mujeres en el Perú. Y eso, las mujeres tenemos que levantar nuestra bandera de la reivindicación, porque ese no es el tipo de mujeres que nos representan. Dina Boluarte entonces ha desprestigiado a las mujeres en el Perú. Totalmente. Ha sido la reina de la improvisación y de la mentira. Y eso tenemos que erradicarlo y tenemos que reivindicar el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Él ha sido la primera presidenta que llegó por suerte, porque no fue elegida directamente,
pero creo que hoy tenemos que reivindicar, porque las mujeres son chamba, están mirando no solamente el trabajo, están mirando sus casas, sus hijos, la sociedad, o sea, es el momento de decir, basta ya, ella no nos representa. ¿Y usted está a favor o en contra de salirnos del sistema interamericano de derechos humanos? Mira, a ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados porque lamentablemente las instituciones las hacen las personas. Y en estos últimos tiempos lo que hemos visto es instituciones débiles, tanto a nivel nacional como supranacional, ideologizadas, donde justos han pagado por pecadores. Pero lo cierto es que mientras que no existan alternativas razonables, lo que no podemos hacer es limitar el acceso a una sola persona o cualquiera a acceder a sus derechos fundamentales. Entonces, un país que cierra las puertas de la justicia, claro, Dina no dice que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, no van a hacerlo. ¿No? Todos los que hoy quieren cerrarlo acudieron. Entonces, el problema es que cuando tú ya estás adentro y eres preso del problema, tú dices, ¿qué puerta toco? Si no tienes una alternativa, lo único que tienes que hacer en este momento es reforzar nuestras instituciones con personas que lleguen con credibilidad, con prestigio, desideologizadas, con ganas de cambiar las cosas. El Poder Judicial es una vergüenza hoy en día. Tenemos una junta de amigos de fiscales supremos, no amigos, digo enemigos más bien, en donde se pelean todo el día. Entonces, ¿qué vemos los ciudadanos? El espectáculo de las peleas, donde por un lado tenemos personas que evaden las decisiones del sistema de justicia, por otro lado que tenemos personas deslegitimadas. Yo sí renovaría, haría una reforma constitucional para renovar la Junta de Fiscales Supremos y convocar a un concurso público excepcional, donde además sea un alto, digamos, una alta comisión de nivel, digamos, ético y académico irreprochable. ¿Quiénes formarían esta comisión? Yo creo que hay que convocar a los, digamos, expresidentes de tribunales constitucionales que gocen de amplio prestigio, académicos, a la sociedad civil y a personas intachables, que además sea un concurso supervisado, no por el Congreso, que sea supervisado por la sociedad civil y hasta te diría yo, supervisado por instancias internacionales para garantizar la renovación de este sistema. Estamos con la doctora Fiorella Molinelli, ya líder de Fuerza y Libertad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Altavoz en Vital. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
7:16 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y estamos conversando con la doctora, con la economista Fiorella Molinelli, expresidenta de Salud. Justamente es un tema importantísimo, nos habló usted que ya existe esta alianza, se llama Fuerza y Libertad, ¿no? La agrupación política con la que están participando en las elecciones 2026. Pero usted tiene experiencia en el manejo del sector salud. Usted ha sido presidente de salud y uno de los problemas, como lo dije hace un momento, es el acceso a medicinas, es que encuentres un tomógrafo disponible, digamos, rayos X disponible en un nosocomio, en un hospital. Y hay un tema importantísimo, por ejemplo. Pacientes de salud no pueden atenderse, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas porque tienen que estar inscritos en el SIS. No hay esa interconexión de sistemas para que los peruanos podamos tener acceso a una salud de calidad, a una atención de salud de calidad. ¿Qué usted está proponiendo al respecto? A ver, lo que acabas de mencionar es muy importante. O sea, el tema del intercambio prestacional, porque así es como se denomina este sistema que te ayuda a migrar hacia un sistema unificado de salud, porque hoy día el sistema está dividido en 5. Tienes por un lado los hospitales del MINSA, por otro lado los hospitales de salud, por otro lado lo que maneja cada gobierno regional, que no es poco, y luego Fuerzas Armadas y el sector privado. Ahí están los 5. Lo que tenemos que hacer, y eso lo tengo muy claro, es desde el primer día ir hacia un intercambio prestacional que funcione. ¿Y eso qué requiere? Requiere un poco tener un cuerpo independiente de actores en donde sea como un pool. ¿Qué quiere decir como un pool? Donde estos agentes decidan, por ejemplo, si yo estoy en Lima, y ese ejercicio se hizo en la pandemia con las camas, ¿te acuerdas? Ahí no había diferencia entre camas del MINS y camas de salud. Teníamos un sistema transparente donde sabíamos qué cama estaba disponible en cualquier hospital. Tenemos que tener un sistema así donde estos responsables, estos agentes responsables, asignen, digamos, a la persona que está requiriendo de manera inmediata una atención médica su acceso a un hospital. ¿Y qué se tiene que garantizar para ello? ¿Por qué hoy día no se da el intercambio prestacional? Porque entre las instituciones se tiran perro muerto. Nadie paga. Entonces tú dices, ¿para qué le voy a dar un espacio en la región, por ejemplo en Lima, a un paciente del MINSA en salud si luego MINSA no me paga? Y viceversa. Entonces, ¿se tiene que homologar los costos de atención? Tenemos que tener un tarifario homologado, tenemos que tener un ordenador del sistema, y ese ordenador del sistema además recibe la plata por adelantado del MINSA o de salud. ¿Para qué? Para liquidar apenas la atención se había dado de manera efectiva al paciente. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Ha pasado tanto tiempo. Porque hemos tenido, lamentablemente, entre ministros y presidentes de la República que no la ven. O sea, no conocen del sistema de salud. Se enredan y entonces contratan a los filósofos de siempre, a los mismos que te repiten la historia, pero no implementan. Desde nuestro lado, conocemos muy bien la gestión. Quien te habla tiene 25 años de experiencia en la administración pública. No solamente conozco la salud, he pasado por sectores como telecomunicaciones, energía, minería. He sido directora del Indecopi, en protección al consumidor, saqué el libro de reclamaciones. Trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, destrabando inversiones y sectores como transportes, ¿no? Entonces, conozco muy bien de cerca el Estado y sobre todo soy implementadora y gestora. Lo que se dice, se hace, se cumple y en tiempos razonables. Conozco a la gente que funciona bien dentro del Estado y la salud, como vuelvo a repetir, no debe ser un privilegio, debe ser un derecho. Por ejemplo, los tomógrafos, ¿no? Hoy en día, lo que pasa es que tienes a instituciones debilitadas otra vez de salud con presidentes, más de 10 presidentes que se preocupan por sobrevivir porque no cuentan con los requisitos para ostentar el cargo, y mientras tanto, cuando reina el desorden, la casa también se desordena. Nadie le hace seguimiento a los mantenimientos, entre comillas, porque también los malogran. ¿Para qué? Para beneficiar a los propios médicos que tienen sus consultorios al frente o sus clínicas privadas al frente, para que hagan el delivery de tomografías, de resonadores, justamente fuera del hospital. Eso tiene que cambiar. Entonces, radicalmente. Eso se tiene que cambiar. Y eso es gestión. Vuelvo a decir, gestión, porque si tú contratas o compras tomógrafos, los compras con mantenimiento incluido. ¿Qué quiere decir? Que el día que se malogre, la empresa responsable te pone un tomógrafo de reemplazo inmediatamente. Y hasta que no te lo devuelvan renovado o ya, digamos, arreglado, el tomógrafo está reemplazado. Es como un chofer de reemplazo, un auto de reemplazo. Entonces, eso lo sabe el que conoce la administración pública, pero no gente que de repente pueden ser buenos médicos, pero no son buenos gestores. ¿La salud tiene que seguir estando adscrita al Ministerio de Trabajo?
A ver, yo creo que Salud tiene una conformación distinta en cuanto a su financiamiento, que viene de la Totalmente planilla de los privado. trabajadores. El Estado no le da un sol. Y Pero sí entonces designa al presidente, ¿no? ¿ah? Sí designa al presidente. Designa, digamos, lo propone el ministro de Trabajo, pero quien lo designa finalmente vía resolución suprema es el presidente de la República. O sea, si el Eso debería presidente cambiar. no autoriza, yo sí creo que debe ser por concurso. Hoy día está maleado, hemos Porque visto es que dinero además, de los trabajadores, al fin y al pero cabo. además se lo han entregado a PP. O sea, esto no es un secreto, lo han dicho todos los programas de televisión. Han comenzado a cuotear en un año electoral, a decir esta gerencia de tal sitio es tuya, acá ponme a mi amigo tal. Y entonces esa gente sin experiencia. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Las personas, los pacientes que hoy en día no pueden acceder a medicinas, no pueden acceder a una cita médica, sus cirugías están plenamente postergadas. Y entonces el dolor de la gente, los presidentes de los partidos, a Acuña no les interesa nada. Ellos están en Europa paseándose, gozando de vacaciones, mientras acá la gente se está muriendo. Y por además, eso nosotros decimos claramente por estos no. Y además de eso, como sabe perfectamente, lamentablemente el sistema financiero confisca el dinero de los ahorristas, porque les pagan muy poquito por sus ahorros y cobran demasiado por las tasas de interés de los créditos. Y hay algo importante también, cuando usted hace una transferencia, te cobran muchísimo por tu propio dinero. ¿Cómo hacer para que, pese a esta situación, entre comillas, de competencia, de libre competencia en el mercado, existen estas asimetrías enormes y estos abusos con los clientes? Mira, yo como economista, acabas de dar en el blanco, te digo seriamente, yo no voy a tener ningún problema en chocar con los grandes poderes. Basta del club de amigos, del sistema financiero que concentran, ¿no?, todo el poder. 4 o 5 bancos, el señor Rodríguez Pastor está paseándose pues en sus veleros, los señores Brescia, los señores Romero, ajenos a la realidad, mientras que la población, y tienen el 80% del poder de los bancos, pero dime en qué han ayudado o en qué han contribuido a aflojar el 80% de informalidad que hoy tiene el país. Yo sí los hago responsables a todos los del sistema financiero del 80% de la informalidad. Y tenemos una superintendencia de banca y seguros que tiene que ser reformada desde adentro, porque es una superintendencia que vive desde el escritorio, sin conocer los verdaderos problemas de la gente. Te mandan al INDECOP y la superintendencia de banca y seguros son los defensores de los 4 bancos. Tal cual. Y entonces tenemos intereses abusivos, un acceso al crédito ilimitado que abre las puertas de la informalidad, porque el que no puede acceder al crédito, gota, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El gota a gota. Exacto. Se presta. Ellos son los que están contribuyendo a la criminalidad, a que crezca el crimen organizado en nuestro país. Una última pregunta. ¿Quiénes integran Fuerza y Libertad? Dígame nombres de personas, personalidades, obviamente, que van a participar en las contiendas. A ver, tenemos 3 grupos concretamente bien definidos. Uno es el que me acompañó en la pandemia, médicos, enfermeras con experiencia en gestión pública, que son gerentes públicos, que además para mí tienen una vocación importante, la vocación de servicio, ¿no? Que no se ve y entregaron su vida por el país. Otro grupo, y hay gerentes prestigiosos, no quiero decir sus nombres porque están en funciones y chocamos con la neutralidad. Otro grupo de personas políticas como Gilbert Violeta, que además ha sido mi alumno, lo conozco porque estuvimos en otra agrupación política. Está Janet Sánchez, que ha sido congresista por el Callao, que es mi secretaria general. Y tenemos un grupo de personas de una nueva generación, hijos de políticos, que están entrando con nosotros. Y luego tengo los técnicos que ya me acompañan en plan de gobierno, que son mis compañeros de trabajo de mis 25 años de experiencia en la gestión pública, que además han trabajado en plan de gobierno. Ustedes saben que yo fui la coordinadora del plan de gobierno de PPK, y ellos están al servicio del país eternamente, pero además siempre con ganas de mejorar y presentar las mejores propuestas, y hoy con un enfoque descentralista y regional. Su despedida de las audiencias, Fiorella Molina. Y con la presencia de Gilbert Violeta y Janet Sánchez de Linda, totalmente Vizcarra, ¿no? Claro, a ver, yo he sido muy, muy categórica en este tema. A ver, si tú me preguntas hoy mi opinión de Vizcarra, varias personas creían que yo iba a hacer alianza con él. No, nosotros tenemos unos principios y una ideología bastante distinta. Creo que Vizcarra cometió un error en su exceso de populismo, de agudizar la crisis institucional en el país y además de politizar la justicia. Con se vayan todos, se terminó yendo el mismo. Y además hoy día tiene que responder a la justicia. Y creo que acá estamos en un país sin privilegios, donde todos tienen que rendir cuentas. Yo no quiero politizar el tema,
pero creo que hay colaboradores eficaces y él va a tener que demostrar su inocencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Muchas Fiorella gracias, Molinelli, por Gracias. estar en Altavoz Entre, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estuvimos con la doctora Fiorella Molinelli, líder ahora del partido Fuerza Popular, perdón, Fuerza y Libertad. Fuerza y Libertad, no me voy a equivocar nunca más. Estamos en Altavoz, hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Ya ves.